Bien, señores, tenemos como siempre a la doctora Ana Robles, que hoy le hemos pedido que nos hable de la diferencia que hay entre demencia senil, Alzheimer, demencia frontotemporal, y para ya los que se murieron, porque ya eso no están, el baile zambito. ¿Sabes lo que era el baile zambito? ¿Qué era eso? El Parkinson de antes. Oh, Bien, doctora, bienvenida. Buenos días. Demencias Bueno, producidas en el sistema neurológico. muy bien. Bueno, todas las demencias necesariamente se producen en el sistema, en el cerebro, ¿no? Y el término demencia quiere decir un trastorno neurodegenerativo, y hay muchos tipos de demencia. Y lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿cuáles serían las formas tratables y no tratables de demencia? Pero específicamente usted me invitó en este corto tiempo para hablar a propósito de dos grandes celebridades que han tenido estos trastornos degenerativos. Bueno, las demencias... Usted dijo ahí rápidamente una incriminación a mí. En este corto tiempo. ¿Y cuántas horas se necesitan para hablar de frontotemporal? Muchas horas. Muchas horas, pero por supuesto, como usted me enseñó, yo se lo agradezco. Me dijo, tú no tienes que venir a dar una conferencia. Está bien. Y eso, el maestro Jacín, y hasta que yo lo entendí, tú no tienes que dar una conferencia, no nos tienes que dar una conferencia. Entonces, fíjese, lo primero es que hay 5 tipos de demencia importantes. Por supuesto, la demencia más prevalente es la que se llama la demencia de Alzheimer o demencia degenerativa, que se debe su nombre a Alois Alzheimer, quien la describió en el año 1906. Esta representa el 70% de todos los casos de demencias. El otro 30% corresponde a la demencia vascular, que es la demencia producida por alteraciones vasculares tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris, y en zonas estratégicas donde se procesan ciertas funciones como la memoria, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Si usted tiene un infarto a uno de esos niveles, usted va a presentar posiblemente una demencia vascular, que hay que diferenciarla también de la demencia postinfarto. El hecho de que una persona haya tenido un infarto cerebral y haga un cuadro de demencia después de un infarto no necesariamente reúne todos los criterios para la demencia vascular. Posteriormente a esta demencia tenemos posiblemente la segunda en frecuencia, que es la demencia frontotemporal y la demencia a cuerpo de Lewy. La demencia frontotemporal es la que anteriormente, cuando el doctor Jacín y yo estudiábamos, a los inicios le llamaban demencia de Pick. La demencia frontotemporal se debe su nombre porque generalmente afecta tanto el lóbulo frontal, que tiene que ver con la inteligencia y con otras funciones importantes de la vida de relación, y también el lóbulo y el lóbulo temporal, que tiene que ver con la memoria. La demencia frontotemporal se manifiesta diferente a la enfermedad de Alzheimer, porque la demencia frontotemporal se manifiesta primeramente probablemente con alteración del lenguaje. Son personas que a veces tienen dificultad para comenzar a expresarse. Definitivamente hacen un cuadro de afasia. Otros hacen un cuadro de alteración del comportamiento, tienen un comportamiento inadecuado, desinhibidos, y afecta mucho menos la memoria, diferente como lo hace la enfermedad de Alzheimer. Y esta es la demencia que está muy de moda actualmente, que es la que tiene Bruce Willis. La demencia a cuerpo de Lewy o de Lewis es una demencia que aparece generalmente tempranamente, estas dos últimas, antes de los 65 años. Generalmente después de los 65 años y mucho más allá,
aparece el Alzheimer, pero eso no quiere decir que un Alzheimer no pueda aparecer antes de los 65 años. La demencia a cuerpo de Lewis o de Levy, como le digan, es la que tiene Williams. Esta se manifiesta generalmente por cambios importantes en el comportamiento, cambios psíquicos y sobre todo la presencia de parkinsonismo y alucinaciones. Con muchísima frecuencia se manifiesta en una forma apática que puede ser y se puede manifestar con un cuadro depresivo y se confunde con muchísima frecuencia con un trastorno psiquiátrico y generalmente llegan primero donde el psiquiatra porque son pacientes que tienen alteración del estado de ánimo o se tornan muy depresivos o se tornan muy activos y también, pero tienen alucinaciones visuales y luego un cuadro de parkinsonismo. Sí. Dígame. Primero quiero preguntarle si estas demencias que usted describe y algunas otras son en todo caso irreversibles o frenables por lo menos. No. Como te dije, hay dos grandes tipos de demencia. Las demencias tratables y las demencias no tratables. Cuando es tratable porque se puede detener hasta un punto, no porque se puede revertir. Se puede revertir totalmente. Ajá. Las otras tienen tratamiento pero no cura. Ok, todas tienen tratamiento, específico o no específico. Todas tienen tratamiento pero no necesariamente cura. Son enfermedades progresivas. Las demencias que te acabo de mencionar. Por ejemplo, el Alzheimer tiene su tratamiento, pero no tiene cura. Pero tú puedes enlentecer el proceso de la enfermedad e incluso se está trabajando actualmente en la prevención el tratamiento es el tratamiento preventivo, realmente. Porque la demencia, cuando de Alzheimer específicamente, generalmente debería tratarse 30 años antes que aparezcan los síntomas. Doctora, generalmente cuando usted viene, yo quizá le produzco un poquito de ansiedad porque los temas que traemos a veces los interrumpimos, pero aparecen los televidentes que me ponen por ahí preguntas. Y además es una pregunta que nos hacen a menudo, que yo se la hago a usted y que nunca será poco las veces que se le pregunta. Doctora, ¿cuáles enfermedades del sistema nervioso, es decir, de su especialidad, son cuando comienzan a afectar a una persona? ¿Cuáles son irreversibles? ¿Cuáles son de una evolución que terminan de una manera fatal desde otro punto de vista? ¿Y cuáles son aquellas que se pueden detener o que se pueden revertir? Bueno, porque el problema es que mucha gente me llama y me dice, las células madres funcionan en ese. Digo yo, mira, yo creo que no, pero yo no puedo dar una opinión porque yo no soy quien para decir eso. Realmente, ¿cuál es la situación de esas enfermedades? Bueno, doctor, hay enfermedades degenerativas que son tratables, como acabo de decir, y otras que son tratables, pero no curables. Por ejemplo, cuando vemos un paciente que viene con deterioro de la memoria o de cualquier tipo de función cerebral o de función cognitiva, lo primero que tenemos que descartar que se trate de un proceso tratable o que sea secundario, por ejemplo, una persona que tenga una hidrocefalia a presión baja o normal, que se manifiesta igual que el Alzheimer, pero tiene otros síntomas, pierden la memoria, pero tienen trastorno de la marcha y tienen otros signos desde el punto de vista neurológico, y ese tipo que se llama demencia secundaria a hidrocefalia a presión baja o normal, se trata con cirugía, con una simple válvula. Por ejemplo, tú puedes tener un cuadro de una demencia
o sea, un deterioro de la memoria, igual como ocurre en el Alzheimer, y ser secundario a un hipotiroidismo. Tratas el hipotiroidismo y mejoran. Hay otro tipo de demencia que cursa con trastorno de la memoria y otras funciones, visoespacial, lo que sea, y es secundaria a deficiencia de vitamina B12. Y esa se trata con vitamina B12. Y mejoran. Desaparecen. Automáticamente. Lo que pasa es que hay que saber, cuando tenemos un paciente que tiene deterioro de la memoria, de la cognición o de comportamiento, lo primero que tenemos que hacer es saber si se trata de una forma tratable o se trata de una forma degenerativa. Uno es muy rápido y hasta sin ser visitando al médico dice, no, eso es la edad, que ya se está, no, eso es demencia senil, no, y ya se acaba el ese problema. término no existe, senil. Eso no existe. No, todas las demencias seniles, la mayoría son Alzheimer. Las dos que estamos tratando en el día de hoy son, como le llamaban antes, preseniles. Ocurren antes de los 65 años. Son preseniles. Pero como en medicina 2 y 2 no son 4, una enfermedad de Alzheimer puede aparecer tempranamente. Y también una enfermedad a cuerpo de Lewy y una enfermedad y una demencia frontotemporal puede aparecer también ya tardíamente. Con el ejercicio de los años que usted tiene, ese lo puede contestar sin leer, que es todas las enfermedades degenerativas que limitan los movimientos, es decir, la marcha, que va deteriorándose el sistema motor, es decir, la marcha, ¿afecta necesariamente el intelecto? No necesariamente, ¿O no necesariamente? Porque, por ejemplo, si tú tienes una lesión que afecta básicamente el sistema motor, tú vas a tener ese tipo de trastornos de la marcha, déficit neurológico focales y lo que fuera. Y tu mente sigue igual. Y es posible, sí. Por ejemplo, la demencia a cuerpo de Lewy se manifiesta mucho con alteración del comportamiento y parkinsonismo. Pero eso no es Parkinson. Y eso ocurre por depósito de una sustancia que se llama sinnucleína, que dentro de las neuronas, que evita que ellas se comuniquen y que no funcionen adecuadamente. Entonces, ese tipo de demencia que se relaciona con un tipo de Parkinson o parkinsonismo, se trata de manera diferente. Y, por ejemplo, la demencia frontotemporal también se trata de manera diferente, y en todas la terapia común es la terapia rehabilitación neurocognitiva, que está muy de moda. O sea, eso no va a evitar necesariamente que el proceso se desaparezca, pero sí que se enlentezca y que el paciente pueda preservar por mucho más tiempo sus funciones mentales superiores. Doctora, y de esas demencias, o de las demencias en general, ¿qué tanto es atribuible quizás a desbalances químicos, o como dicen algunas, en el funcionamiento del cerebro? Es decir, la falta de algún nutriente o eso mismo, los desbalances químicos, ¿se le puede atribuir algo a eso? Bueno, es que, por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene un cuadro, con muchísima frecuencia yo veo alteración en pacientes de cierta edad, alteración hidroelectrolítica, por ejemplo, hiponatremia, y que hacen cuadros de disminución de la alerta y se desorientan. Eso yo lo veo con mucha frecuencia. Lo primero, cuando a mí me llaman que tienen un paciente que tiene la alerta disminuido, que no responde, lo primero que tú tienes que saber cómo están sus electrolitos y específicamente a veces el amonio, que con mucha frecuencia produce esa alteración mental, vamos a decir. Y sí, o sea, hay algunos trastornos, pero que cursan con alteración de las funciones mentales superiores, que son por déficit hidroelectrolítico. No sé si contesto tu pregunta. No, y hay gente, yo he oído personas, así, pacientes que tienen alguna deficiencia neurológica, que dicen el litio,
que dice el litio, y Sí. también el sodio. Eso son Es parte la de que las te acabo de cosas. decir. El litio, sí. El litio es es muy importante, sí. Generalmente se manifiesta con alteración del comportamiento y es un excelente, vamos a decir, estabilizador del ánimo para mí. El estabilizador del ánimo por excelencia es el litio. Pero el litio no lo considera un mineral, o sea, es un asunto, se usa, es parte de una medicación, o Es quizás un es algo medicamento, que es general. es un tratamiento, es un medicamento. Es algo que la gente no tiene en el cuerpo, Sí, pero se le da. Tú Ok. lo tienes. Todo el mundo tiene sus niveles de litio. Doctora, hay Sí. hábitos y costumbres que se generalizan y la gente termina creyendo cosas. Y cuando un médico prescribe, ahorita te hablo de vitamina, una vitamina para una enfermedad, lo reciben con cierto escepticismo. No es que no lo crean, pero realmente en la especialidad suya, ¿existe realmente algún tipo de vitaminas que sean específicas para tratar y curar algún mal, alguna enfermedad? Así es, doctor. Es así. Por ejemplo, cuando yo veía muchos niños, si tú tienes un niño en una edad, un niño que convulsiona, un lactante que convulsiona o un niño muy pequeño, ¿no? Un niño que convulsiona es epilepsia. No, no necesariamente, no necesariamente. Hay una relación entre convulsión y epilepsia, cuando la convulsión es epilepsia y cuando la epilepsia es convulsión. Y ya no usamos el término convulsión, sino crisis, porque no siempre la epilepsia se manifiesta con convulsiones. Entonces, cuando tú no conoces la causa en un niño recién nacido, en un niño en las primeras etapas de su vida, en la época neonatal, tienes que ponerle vitamina B6. Y ya. a veces responden. Y por ejemplo, una persona que tenga y se recupera. totalmente, tú le puedes poner cualquier anticonvulsivante, quizás tú no ves la respuesta, pero tiene que ponerle vitamina B6. Eso son de las prácticas de la neonatología y de la neuropediatría clásica. Por ejemplo, la demencia secundaria a déficit de B12, con vitamina B12 que se trata, doctor, y hay algunos trastornos de movimiento, algunos tipos de disquinesias secundarias a algunos medicamentos que responden con vitamina E. Y verdaderamente las vitaminas, por ejemplo, también tienen su rol. Lo que pasa es que el mundo del mercadeo y de la cosa ha cambiado casi todo. Bien. Los trastornos periféricos, generalmente que tienen que ver con problemas, neuropatías axonales y esas cosas, responden con vitamina B. Bien, doctora Robles, hay 3 temas que desde que usted hace algunos años está viniendo aquí, han sido frecuentes las consultas, no consultas médicas, sino consultas para que trate temas. Uno era el dolor de cabeza, migraña y dolor de cabeza, las dos. Segundo, el tema que le traté ahorita de la evolución de del destino de las enfermedades, que si se detienen, si se pueden mejorar, si Que se son curan. progresivas. Y la otra es que cada día se hace más frecuente, es la enfermedad de Lou Gehrig. La lateral, ¿cómo es? Esclerosis lateral amiotrófica. Ok, ¿qué es eso realmente? Bueno, es un trastorno neurológico neurodegenerativa ¿De qué parte del cuerpo? de la cabeza, de las astas anteriores y de los núcleos motores del cerebro. ¿Pero en el cerebro o en la médula? Tanto en la médula, en la médula alta, en el bulbo raquídeo, en todos los sitios donde hay núcleos motores, pero específicamente en la cabeza de las astas anteriores. Y produce un cuadro degenerativo, progresivo, de atrofia. Generalmente le encantan los núcleos vulvares. Es una paciente que comienza teniendo dificultad para tragar,
dificultad. Y en cada paciente tiene un comportamiento diferente. Porque, por ejemplo, los dos que nos llaman más a menudo son personas que lo que reportan es problemas de la marcha, no del intelecto ni de... No tiene, en general, no, porque es de la marcha. Es dice, de la, no, le del dificultad sistema con las motor. escaleras. Comienzan a tener dificultad para caminar, Exacto. comienzan a tener dificultad para... a sostener cosas. Exacto, porque es el sistema motor y sobre todo dificultad para tragar y mueren de dificultad respiratoria por afectación de los núcleos del tronco cerebral. Bien, hace un rato estábamos hablando con el doctor Marte y con Félix, que trajo una literatura de las redes de Estados Unidos, de que había muchas enfermedades que no eran bien diagnosticadas. Casi 800 enfermedades aparecen que el médico o ha cometido mala práctica o no ha pensado en ella por algún error o error de tratamiento. Y nosotros preguntamos, en el orden neurológico, se habló de eso, ¿hay alguna posibilidad, existe algún indicio, algún signo, algún síntoma de que se pueda prever un ACV? Bueno, yo creo, doctor, mucho en la medicina preventiva y sobre todo en la orientación del paciente hacia el control de sus factores de riesgo. Por ejemplo, la hipertensión es el principal factor de riesgo vascular. Si usted tiene una historia familiar de personas que tienen problemas cardiovasculares, ya usted tiene una genética que lo está amenazando. Ya tiene una parte para prevenir, si controla su hipertensión. Es la presión, eso por una parte. el cigarrillo. Ah, el cigarrillo. Eso es lo más. Es un hipertenso que fume es de alto riesgo. Se le duplica el riesgo. Y es la edad, es importante. Eso es el factor de riesgo que no se puede Doctora, hay controlar. Algo que no sé hasta dónde el neurólogo es el médico. A veces una persona le da un mareíto. Esos mareitos, a veces el mismo paciente te dice, seguro se me bajó el azúcar, y lo dan como una hipoglucemia. Realmente es un peligro irse tan rápido a ese diagnóstico, autodiagnóstico, o se puede equivocar y confundir con qué. Esos mareitos frecuentes. Diría usted, cuando no son verdaderamente, si tú le preguntas a un grupo de médicos lo que es un mareo, no sabe distinguirlo de un vértigo. Y eso que usted dice mareitos, que son desvanecimientos, son una especie de episodios sincopales. ¿Qué cosa? Síncopes. Desmayos, son desmayos. Y el problema de los síncopes, que son los famosos... Y no siempre es azúcar, ¿verdad? No, generalmente no es azúcar. Entonces lo primero... Y cuando te dicen que el azúcar es el combustible del cerebro, ¿es verdad? Es verdad, es verdad. Siga. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un desvanecimiento, o sea, que se desmayó, que es el equivalente del síncope, o como lo describe el paciente, el médico tiene que tener la habilidad para poder entender lo que el paciente le quiere decir. El problema de eso es la investigación, porque tú tienes que descartar que se trate de un problema de origen cardiovascular o de un problema neurológico. Y es una investigación muy larga y hay que hacer muchas pruebas cardiovasculares y autonómicas, que el sistema nervioso autónomo, las disautonomías, son una de las cosas que casi nunca se quieren investigar. Pero todo paciente, por ejemplo, con una enfermedad de Parkinson o con una enfermedad neurodegenerativa, debe someterse a una evaluación disautonómica del sistema nervioso autónomo. Pero ¿cuáles son los primeros indicios que le puede indicar lo primero que le puede dar señales a alguien de que necesita prevenir una aparición de una enfermedad neurodegenerativa? Es que, por ejemplo, tú tienes que ver tus factores de riesgo. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo. La edad es un factor de riesgo que no se puede
controlar, ¿no? Sí. La presión, la hipertensión, el cigarrillo es uno de los factores de riesgo peores, el alcohol, el aumento de la homocisteína, que es un aminoácido que si está dentro de tu cerebro elevado puede ser un factor para... Y que se controla con vitaminas, Sí, doctor. Cuando yo evalúo a una persona desde el punto de vista neurológico y que yo quiero descartar y estoy evaluando su salud cardiovascular, acuérdense que el cerebro se comienza a evaluar desde el corazón, desde afuera. Se le pide un hemograma. La anemia es un factor de riesgo que hay que controlar. Déficit de B12, vitamina B12, ácido fólico, las pruebas tiroideas. Todo eso, absolutamente todo eso, te puede indicar Colesterol puede homocisteína, hipercolesterolemia. Todo eso son factores de riesgo cardiovascular y cerebral. Mira, Carlos, la doctora durante la pandemia se vio obligada a seguir atendiendo a su paciente y lo hacía por Zoom. Sí. Entonces, mucha gente, ella ha creado un fan club aquí, un fan club que exige cuando hay, por una razón ella viaja o le estamos dando oportunidad los miércoles a otros médicos, nos pide, y la doctora, entonces, hay otra pregunta, ¿todavía está haciendo su consulta por Zoom? Y yo le digo, no, ya ella ve pacientes. Generalmente la mayoría de mis pacientes prefieren Zoom. Y ya yo estoy haciendo visitas presenciales. Y precisamente ayer yo tuve un personaje en mi oficina. ¿Y no será que usted se ha acostumbrado al Zoom? No, doctor. No, los pacientes entienden que esto es una ciudad donde tienen que trasladarse, tienen que movilizarse. Y ese contacto físico que tú necesitas tener como neurólogo con tu paciente. Doctor, cuando usted hace una consulta por telemedicina, usted mismo se da cuenta. Yo le digo a algún paciente, no, a mí me gustaría verte. Ah, ya. A mí ya este cuadro me gustaría verte. Y le voy a decir, el paciente que vi ayer me dice, digo yo, ¿y por qué usted viene donde mí? Dice él, porque yo soy un seguidor de Julito Jacín desde que él comenzó en los finales de los años 80. Y entonces yo lo veo todos los días a Julito Jacín. Y yo mandé a mi hija donde usted, yo fui porque yo soy un seguidor de Julito. Y ese es el papá de Georgina Dulú que lo saluda. El problema, doctora, a mí lo que me preocupa es, hay un nivel de paciente que yo quiero que tenga acceso, y ese nivel de paciente no le interesa una computadora. Bueno, le interesa doctor, su médico. Sí, pero yo estoy disponible para los que quieren que sea. Yo quiero a la doctora, yo no sé si están enamorados o qué, pero no, doctor, es que los pacientes son los que eligen. Los pacientes te dicen, mi secretaria le dice, ¿usted quiere que sea una consulta virtual o usted quiere que sea presencial? Ah, bueno, yo la quiero. No, me da lo mismo que sea virtual o presencial. Otros dicen, si no es presencial, no. Mira lo que pasa. Yo soy una neuróloga del siglo pasado, ¿no? Y yo soy análoga, pero también digital. O sea, yo no me he quedado atrás. Yo no soy nativa digital. Okay. Pero los que nacieron en los últimos 31 años, que todavía no se ha completado la época digital, prefieren la telemedicina. Y los pacientes que tienen, y eso es muy importante, fíjate la edad de los que prefieren la telemedicina, son los que son nativos digitales, son los que dicen y los resuelven absolutamente todo por la telemedicina. Lo que pasa es que ocurre que yo con la doctora he aprendido mucho, no solamente de medicina, sino de comunicación, porque al principio ella y el doctor Hanna, cuando conversaban, se metían a un nivel de un público casi académico, porque ocurre que cuando un médico baja mucho el nivel, luce como que no maneja la cosa, entonces se meten mucho en lo académico. Y
ya ella logró un término medio en que usa su término de sustancia Sí. gris, sustancia blanca Sí. y puede comunicar. Sin embargo, el doctor hoy nos manda un mensaje que parece que sabía que la doctora estaba aquí. El Y doctor léelo, tú que eres un locutor profesional. Ay, manda ese. Dice, la vida es el milagro de existir, las ganas de sonreír, la paciencia para esperar, la fuerza para resistir y la humildad para agradecer. El doctor Hanna. Sí. Ah, qué lindo mensaje, Bien. qué lindo. Qué Gracias, lindo. doctora. Nos La- vemos el miércoles. Muy bien.